Un niño encontró un caballo atrapado en la nieve, y lo que vio después lo cambió todo para siempre. Nadie estaba preparado para lo que ocurrió. Suscríbete para más historias emocionantes que te dejarán sin aliento. El golpe seco en la puerta sacudió la mañana. Cecilia dejó caer la cuchara de madera en el tazón de masa y corrió a abrir, con las manos aún cubiertas de harina. Luan, parado bajo una ráfaga de nieve que se colaba por la entrada, sostenía algo entre las manos, envuelto en su bufanda de lana azul. «¿Qué traes ahí, Luan?», preguntó ella, con el ceño fruncido. El niño no respondió. Solo caminó hacia la mesa y colocó con cuidado su hallazgo. Un pájaro pequeño, tieso, con las alas congeladas. La madre lo miró un segundo, luego a su hijo. «Otra vez», susurró. No había reproche en su voz, solo ese cansancio silencioso que se instala donde antes vivía la esperanza. Luan se encogió de hombros, tomó una taza y se sirvió café de cebada. Afuera, el viento gemía entre los tejados de El Retiro como un animal herido. Esa mañana el pueblo parecía detenido en el tiempo. Las casas de piedra y barro se abrazaban entre sí para no desmoronarse bajo el peso de la nieve acumulada. Los perros callejeros aullaban desde los callejones, y en la radio comunitaria una voz anunciaba que el paso del cóndor seguiría cerrado por tercera semana consecutiva. «Hoy no irás a la escuela», dijo Cecilia, observando el cielo gris desde la ventana. Luan ni se inmutó. Desde que su padre desapareció, la escuela había pasado a un segundo plano. Lo buscaban aún, decía la gente, pero nadie entraba ya al bosque sin una buena razón, y esperanza era una palabra que se decía en voz baja, como si pudiera romperse. «¿Y tú? ¿Vas a salir?», preguntó él sin mirarla. «Después del almuerzo. Las abuelas necesitan leña y pan», respondió Cecilia limpiándose las manos en el delantal. Una sombra cruzó fugaz por la ventana. Un cuervo, tal vez, o una nube que se soltó del cielo. El Retiro tenía solo dos caminos, uno hacia la iglesia y otro hacia el bosque. Desde la desaparición de Esteban, nadie tomaba el segundo. Cecilia lo evitaba como si doliera pisarlo. Luan, en cambio, lo recorría en sueños. Un golpe de viento hizo temblar las paredes de la casa. La llama del quinqué titubeó. «Voy a salir un rato», dijo Luan de pronto, abrochándose el abrigo hasta el cuello. «¿A dónde?». «No hay nada allá afuera, Luan, solo frío». Él ya había abierto la puerta. Un soplo helado invadió la cocina. «Eso pensaban del bosque también, ¿no?», cerró sin esperar respuesta. Cecilia se quedó paralizada. Esa fue la primera vez que Luan hablaba de su padre en voz alta en meses. Aferrado a una mochila desgastada, el niño caminó por el sendero que bordeaba el cementerio. Sus botas se hundían en la nieve como si buscaran algo bajo tierra. Las casas quedaban atrás y el silencio se volvía denso, cargado de ese tipo de preguntas que solo el viento parece entender. A la altura del viejo molino, Luan se detuvo. Algo se movía en el borde del bosque. No era un animal común, no era humano, una silueta oscura, inmóvil, como esperando. El corazón de Luan comenzó a latir más rápido. Cerró los ojos un segundo y al abrirlos, ya no había nada, pero él lo había visto. Ese era el inicio. El Retiro no volvería a ser el mismo. El viento pegaba de lado, con ráfagas que cortaban la piel como cuchillas invisibles. Luan apretó los dientes y siguió avanzando, encogido dentro de su abrigo verde, ese que había sido de su papá. Cada paso sobre la nieve crujía, como si la montaña respirara debajo de él. No sabía exactamente a dónde iba, solo que necesitaba alejarse, de la casa, de las preguntas sin respuesta. Del olor a pan recién horneado que ya no sabía ahogar. Subía por el sendero viejo, el que bordeaba la ladera y que los adultos habían dejado de usar desde aquella noche. Su padre había salido por ahí antes de desaparecer, justo cuando la nieve cayó por primera vez ese año. Y ahora, 5 inviernos después, esa misma nieve parecía querer decirle algo. La tormenta no daba tregua.
Pero a Luan no le asustaba. Le gustaba sentir el frío en la cara, el aire en los pulmones, el silencio inmenso que lo rodeaba. Acá nadie lo miraba raro. No era el hijo del que se perdió, solo un niño caminando entre árboles dormidos. A medio camino se detuvo, cerró los ojos y escuchó. El bosque tenía sus propios sonidos, casi como un idioma secreto. El quejido de las ramas, el golpeteo leve del granizo contra las hojas, un murmullo lejano. Y ahí fue cuando lo sintió. No era un ruido, era una presencia, como si alguien o algo lo estuviera observando. Lentamente giró la cabeza. No había nada, solo árboles cubiertos de blanco y sombras que bailaban con el viento. Pero Luan sabía lo que sentía. Se agachó junto a una piedra grande, cubriéndose un poco del viento. Sacó una barra de cereal de su mochila y la mordió sin hambre. Mientras masticaba, miraba hacia el valle. Desde ahí se veían las casas del retiro, pequeñas y quietas, como si fueran parte de una maqueta. Y entonces algo se movió. Al principio pensó que era solo una rama cayendo, pero no. A unos 10 metros, entre unos matorrales pesados de nieve, una figura oscura se asomó apenas. Era baja, delgada, con una forma que no logró identificar al instante. Luan se quedó inmóvil, ni parpadeaba. La figura desapareció en un parpadeo. Luan se puso de pie de un salto. No sintió miedo, sintió curiosidad. Esa curiosidad que lo había acompañado desde niño. La misma que lo hacía escarbar en los baúles de su abuelo, la que lo impulsaba a subir árboles para ver desde más alto. Se adentró un poco entre los arbustos, siguiendo las huellas que esa cosa, lo que fuera, había dejado. No eran de animal ni de humano, eran más alargadas, como si algo pesado y sin forma hubiese sido arrastrado. La tormenta apretó. Nieve en los ojos, viento que zumbaba en los oídos, y de pronto un sonido seco, como un relincho ahogado. Luan se congeló, su corazón golpeaba con fuerza. Dio 2 pasos más, apartó unas ramas con el antebrazo y ahí lo vio. Un caballo, negro como la noche, enredado entre ramas y nieve, con la mirada baja y el cuerpo temblando. Tenía una herida en una de las patas. Sangre oscura en la nieve blanca, y esos ojos no eran normales. Luan se agachó, sin pensar. El caballo alzó la cabeza lentamente y lo miró. Y en ese momento, el tiempo se detuvo, porque en esa mirada había algo que Luan conocía, algo antiguo, algo que dolía. Y por primera vez desde que su padre desapareció, sintió que había encontrado algo más que una pista. Había encontrado un secreto. Uno que lo cambiaría todo. El sonido volvió a escucharse, más claro esta vez, un relincho seco, apagado por la nieve y el viento, como si viniera de muy lejos o de muy cerca. Luan se detuvo en seco, su corazón dio un salto. Era imposible que un caballo estuviera ahí, tan alto, tan lejos de los caminos donde aún pasaban carretas. Y sin embargo, ese sonido no dejaba lugar a dudas. Con pasos lentos comenzó a seguirlo. El viento le golpeaba la cara, pero él apenas lo sentía. Su respiración se volvió más rápida, la pendiente se hacía más empinada, y las ramas secas arañaban sus brazos mientras se abría paso entre los arbustos. Otro relincho, esta vez más débil. «Ya voy», murmuró sin saber por qué, como si alguien pudiera oírlo. Apenas dobló una curva del sendero, lo vio. El caballo estaba atrapado entre 2 troncos caídos y un montón de ramas gruesas cubiertas de nieve. Su cuerpo temblaba y una de sus patas traseras tenía una herida abierta, profunda, de la que aún goteaba sangre. Estaba cubierto de escarcha, con el lomo arqueado, como si ya no pudiera más. Pero fue su mirada lo que detuvo a Luan. No era una mirada de animal asustado, era algo más, algo que dolía. El caballo lo observaba fijo, como si lo conociera, como si hubiera estado esperando precisamente a él. Luan se acercó con cautela. El caballo no se movió, ni siquiera giró la cabeza. Solo lo miraba. «Tranquilo, no te voy a hacer daño», le habló en voz baja, como si hablara con un amigo herido.
Sentía que cualquier ruido más fuerte podía romper ese momento. A pocos pasos, vio que la herida estaba peor de lo que parecía. El animal estaba agotado, pero había algo más, algo extraño, una cicatriz en su frente justo entre los ojos. Parecía vieja, pero tenía una forma peculiar, como una I invertida. ¿De dónde saliste tú? El caballo exhaló y una nube de vapor salió de sus fosas nasales. Cerró los ojos un instante. Luan se agachó, tanteando con cuidado la nieve alrededor. Quitó ramas, soltó una cuerda vieja que se enredaba entre las patas del animal. ¿Quién lo había amarrado ahí? ¿Por qué? En ese momento, un crujido fuerte lo hizo levantar la vista. Un árbol cercano se dobló por el peso de la nieve acumulada. Luan se echó hacia atrás, justo cuando una rama enorme cayó donde él estaba segundos antes. El caballo relinchó de nuevo, esta vez más fuerte, y Luan, sin pensar, extendió una mano y la apoyó en el cuello del animal. El contacto fue inmediato, cálido, casi humano. El caballo dejó de temblar por un momento. Los ojos de Luan se llenaron de lágrimas sin entender bien por qué. No era tristeza, era algo que no podía nombrar. «Te voy a sacar de aquí, lo prometo». El caballo parpadeó lentamente como si aceptara el pacto. La nieve comenzó a caer con más fuerza. Luan se levantó, dio un último vistazo al animal y echó a correr de regreso al pueblo. Necesitaba conseguir comida, mantas, algo con qué cubrirlo. Pero mientras bajaba por la pendiente, una pregunta martillaba en su cabeza. ¿Qué hacía ese caballo en ese lugar? ¿Y por qué lo miraba como si lo conociera desde antes? No lo sabía aún, pero había tocado algo que dormía bajo la nieve desde hacía años. Algo que, como el invierno, estaba a punto de despertar. Luan llegó a la casa empapado, con los dedos rígidos y la nariz roja por el frío, pero no dijo una sola palabra. Empujó la puerta con cuidado, como si no quisiera romper el silencio que reinaba adentro. Cecilia, sentada junto a la estufa, tejía sin mirar lo que hacía. Tenía los ojos clavados en el fuego, ausente, como tantas veces desde que Esteban desapareció. «¿Dónde estabas?», preguntó sin levantar la vista. «Solo caminando», respondió él, quitándose el abrigo mojado. Lo colgó cerca del calor, con movimientos tranquilos, demasiado tranquilos. «La nieve está fuerte. Pensé que te habías ido al Paso Viejo». Luan se detuvo un segundo. «No, solo fui hasta la quebrada del molino». Cecilia asintió despacio. Volvió al tejido. Hilos grises. Siempre usaba tonos apagados desde que faltaba él. Luan subió a su cuarto, cerró la puerta y se sentó en el suelo junto a la ventana. El corazón le seguía latiendo rápido, como si todavía estuviera allá arriba, frente a los ojos del caballo. No podía dejarlo así, no esa noche, no con el frío que venía bajando con furia. Se levantó y revisó su mochila. Mantas viejas, una cuerda, un frasco con miel, pan duro, todo lo que había ido juntando sin saber para qué. Ahora sabía. Al abrir el cajón de la cómoda, encontró una lata de avena que su mamá usaba solo en ocasiones especiales. La miró unos segundos y luego la metió en la mochila. Sabía que si decía algo, Cecilia no lo dejaría volver. Y él no podía explicarlo. No sin sonar loco, porque no era solo el caballo, era lo que había sentido, esa conexión rara, como un recuerdo que no le pertenecía pero que dolía igual. Dejó la mochila lista escondida bajo su cama, luego se acostó, sin apagar la lámpara. Cerró los ojos, pero el sueño no vino. En su cabeza solo aparecía la imagen de la herida del caballo, su respiración entrecortada, la nieve cubriéndolo poco a poco. Entonces, algo crujió afuera. Un golpe leve, como un roce en la ventana. Luan se sentó de golpe. Se acercó al cristal, lo limpió con la manga y no vio nada. Pero ahí estaba otra vez esa sensación, como si lo llamaran. Se quedó de pie, con la frente pegada al vidrio. Un par de lágrimas cayeron sin ruido. «¿Papá?», susurró, aunque no sabía por qué. Nadie respondió, solo el viento. Volvió a la cama,
con la decisión firme como una piedra dentro del pecho. Mañana, antes de que el sol saliera, volvería. Aunque tuviera que escabullirse en la oscuridad, aunque se congelaran los dedos, tenía que hacerlo. No sabía todavía que ese silencio que eligió guardar iba a cambiarlo todo, ni que ese caballo no era solo un animal perdido, era una puerta, y él ya la había cruzado. Luan salió antes del amanecer, con el aliento haciéndose vapor frente a su cara. La mochila le pesaba en la espalda, pero no se quejaba. Caminaba ligero, decidido, como si conociera el camino de memoria, aunque lo estuviera inventando paso a paso. Las huellas de ayer ya casi habían desaparecido bajo la nevada de la noche. Solo él sabía exactamente dónde estaba. Solo él sentía ese tirón en el pecho que lo guiaba. Al llegar lo encontró tal como lo había dejado, medio enterrado, la cabeza gacha, respirando con dificultad. El viento movía la melena del caballo como si también él estuviera tratando de despertarlo. «Volví», dijo Luan en voz baja, agachándose a su lado. El caballo alzó los ojos lentamente. No relinchó, no se movió, solo lo miró, como si entendiera. Luan sacó las mantas primero. Eran de su madre, de las que usaban solo en invierno crudo. Las dobló con cuidado y las colocó sobre el lomo del animal. Luego puso el pan cerca de su hocico. El caballo olfateó con debilidad antes de morder un trozo. «Así me gusta», susurró Luan, sintiendo una extraña alegría que le calentó el pecho. No había tiempo que perder. Cortó ramas secas de los alrededores y empezó a construir una especie de refugio. No era bonito ni muy resistente, pero servía para detener el viento. Usó cuerdas, nieve apretada y hasta su bufanda para sostenerlo. Mientras trabajaba, hablaba en voz baja, como si el caballo necesitara escuchar algo humano. «Cuando era chiquito, mi papá me llevaba al río, ¿sabes? Él decía que el agua sabía distinto allá, más limpia, más viva. El caballo lo seguía con la mirada, sin moverse. Y Luan, sin darse cuenta, comenzó a hablar más. También decía que los caballos tienen alma, que si uno los mira a los ojos, puede ver lo que no se dice». Se detuvo, lo miró de frente. «¿Tú la tienes? ¿Tienes alma?» El silencio respondió. Pero esa mirada seguía ahí, como un espejo de algo antiguo. El día pasó sin que lo notara. El sol apenas asomó entre las nubes y el frío no aflojó. Pero el refugio ya estaba hecho y el caballo, aunque débil, respiraba más tranquilo. Luan se sentó a su lado con los guantes en el suelo y las manos heladas. Le acarició el cuello con cuidado. «Te voy a cuidar, aunque no entienda por qué». La cabeza del animal se inclinó levemente hacia él, y en ese gesto simple hubo algo parecido a un «gracias». Cuando el sol empezó a bajar, Luan se puso de pie. «Mañana regreso, traeré más cosas». Se dio media vuelta y comenzó a bajar por el sendero. Pero a mitad de camino se detuvo, se volvió a mirar el refugio. Algo en su interior le decía que lo que acababa de hacer no era solo un acto de compasión. Había algo más. No era solo un caballo, y él ya no era solo un niño con una mochila llena de pan y mantas. Había empezado algo, y aunque aún no sabía qué era, entendía que no podía parar. El tercer día, Luan llegó antes que el sol. La nieve caía despacio, como si el cielo estuviera cansado. Traía más pan, una olla con avena caliente envuelta en una toalla y un nuevo pedazo de plástico que había robado del cobertizo para reforzar el refugio. El caballo seguía vivo, y eso, en ese invierno tan bravo, ya era un milagro. «Buenos días», dijo Luan, apenas lo vio, como si saludara a un viejo amigo. El animal giró la cabeza y lo miró. Solo eso, pero bastaba. Luan sintió un nudo en el estómago. Había algo en esa mirada que lo hacía sentir visto, no observado, visto de verdad. Mientras lo alimentaba, le hablaba. A veces de cosas simples, como lo mal que cocinaba su tía Olga, o de cuando se cayó al río y su padre lo sacó jalándolo por una oreja.
Otras veces solo murmuraba cosas sin sentido, pero el caballo siempre lo escuchaba en silencio. «Necesito darte un nombre», dijo de pronto, mientras le echaba nieve limpia en la herida para bajarle la fiebre. Se quedó pensando. Lo miró de frente, el lomo oscuro, los ojos profundos. Esa forma de estar sin hacer ruido, como una presencia. «Sombra», dijo al fin, en voz baja, y el caballo, como si entendiera, inclinó la cabeza levemente. Luan se quedó helado. No porque hiciera frío, sino por lo que sintió. Ese gesto no era casual, no era reflejo, era respuesta. «¿Te gusta? Sombra». El caballo parpadeó una vez. Desde ese día, el vínculo se volvió más fuerte. No necesitaban palabras. Luan llegaba, decía su nombre, y Sombra lo recibía con la mirada. A veces movía una oreja, otras veces respiraba con fuerza como si quisiera hablar, pero siempre reaccionaba. Siempre lo reconocía. Una tarde, mientras le cepillaba el lomo con ramas suaves, Luan se detuvo. «¿Por qué te dejaron ahí?», preguntó, más para sí que para el otro. Sombra alzó la cabeza, como si sintiera la pregunta. Sus ojos brillaban con una intensidad que no era natural. Luan tragó saliva. «Te hicieron daño». El caballo giró el cuello lento y miró hacia lo alto del bosque, hacia una parte que Luan nunca se había atrevido a explorar. «Allá fue». Sombra no respondió, pero en ese momento el viento sopló más fuerte y entre los árboles algo crujió. Luan se quedó quieto, con el corazón latiendo como tambor. Miró en dirección al ruido, pero no vio nada. ¿Hay alguien allá? Nada, solo silencio. Y sin embargo, la sensación de ser observado volvió, esa que conocía desde niño, esa que no era miedo, pero tampoco calma. Sombra relinchó, bajito. Luan se acercó y le apoyó la frente en el cuello. «No estoy loco, ¿verdad?». El calor del caballo le llegó al pecho. Por primera vez desde que su padre se fue, Luan sintió que no estaba solo, que algo o alguien estaba con él en esto. Esa tarde, al marcharse, Luan no miró atrás. No necesitaba. Sabía que Sombra lo seguiría con la mirada hasta perderlo de vista. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió, aunque fuera solo un poquito. Don Mauro lo había notado desde hacía días. Luan salía muy temprano. Regresaba con las botas mojadas, la mirada distinta y esa forma de caminar como quien guarda un secreto. Desde la ventana de su taller, donde aún afilaba cuchillos y reparaba herramientas viejas, lo veía pasar cada mañana con paso firme y los labios apretados. «Ese niño ya no es el mismo», murmuró una tarde mientras colgaba un serrucho oxidado en la pared. Esa noche fue a visitar a Cecilia. Llevaba un tarro con sopa caliente y pan de anís. Decía que era para compartir, pero la verdad era otra. «¿Te diste cuenta cómo anda Luan?», preguntó mientras se sentaban en la cocina, la estufa crepitando bajito. Cecilia asintió, sin dejar de mirar la taza entre sus manos. «Sale sin decir a dónde. Regresa callado. No quiere comer conmigo, pero tampoco miente. Solo guarda cosas». Don Mauro le lanzó una mirada larga. «¿Te acuerdas cómo era Esteban antes de desaparecer?». Ella levantó los ojos. Era una pregunta que no esperaba. «¿A qué te refieres?». «A cómo se volvió más reservado, como si supiera algo que no podía contar». Cecilia se quedó en silencio. Recordaba bien esos días. Esteban salía a caminar, se quedaba mirando el monte por horas. Hablaba poco. La última vez que lo vio, estaba parado en el umbral, con la mirada clavada en el bosque. «¿Crees que Luan...?» «No digo que esté igual. Solo digo que algo se le metió en el corazón y lo está arrastrando a ese mismo silencio». La madera tronó en la estufa, como si quisiera intervenir. Don Mauro bajó la voz. «Mira, Ceci, yo nunca te hablé de eso porque tú no querías oír, pero Esteban sabía cosas del monte, de las historias viejas que ya nadie cuenta». «¿Qué cosas?». «Historias de hombres que hacen pactos con la montaña, que desaparecen pero no mueren, se quedan cuidando, cambiados».
Cecilia soltó la taza y se cubrió la boca. No, Mauro, no vengas con leyendas ahora. No son leyendas cuando uno las ha visto de cerca. Se hizo un silencio denso. La nieve golpeaba el techo suavemente. Afuera, el viento traía un canto raro, como un eco lejano. ¿Tú crees que mi hijo encontró algo allá? Don Mauro no respondió de inmediato. Se levantó, caminó hasta la puerta y la abrió apenas. El aire frío se coló como un susurro. No sé qué encontró, pero no está solo en ese monte. Algo lo está mirando también, y eso no es bueno, ni malo, solo es antiguo. Cecilia se quedó sentada con las manos en el regazo. Algo dentro de ella, algo que había enterrado con dolor, comenzaba a removerse. La noche cayó más pesada que de costumbre, y aunque no lo dijeran, ambos sabían que Luan ya había cruzado un umbral invisible, uno del que no se vuelve igual. El viento se había calmado esa mañana. El bosque parecía más quieto, casi contenido, como si algo respirara por debajo de la tierra helada. Luan llegó al claro donde estaba Sombra y notó de inmediato que el caballo se veía distinto. No más fuerte ni más débil, sino más presente, como si esperara algo. Lo encontró de pie, erguido, con la mirada fija en él desde lejos. «Buenos días, compañero», saludó, dejando la mochila en el suelo. Sombra no se movió, solo lo miraba, y en ese momento Luan sintió un cosquilleo en la nuca, una sensación que lo hizo detenerse. Esa mirada, había algo ahí que lo removía por dentro. No era solo la forma en que lo observaba, era lo que había en esos ojos, una tristeza antigua, un peso que no era suyo, pero que reconocía. Se acercó despacio, con el corazón palpitando en la garganta. «¿Qué me estás queriendo decir?», preguntó en voz baja. Sombra parpadeó lento. Luan se agachó frente a él y se quedó en silencio. Lo miró fijamente, como si pudiera encontrar una respuesta escondida bajo esa mirada oscura. Y entonces, como un golpe, le vino a la mente un recuerdo. Su padre, sentado junto al fogón, limpiando una herramienta mientras hablaba de caballos. «Los ojos de un caballo nunca mienten», había dicho Esteban. «Si lo miras bien, vas a ver lo que lleva dentro». El recuerdo fue tan nítido que Luan sintió que su papá estaba ahí, respirando junto a él. Volvió a mirar a Sombra y por un instante lo vio. No al caballo, a su padre. Fue apenas un segundo, una ilusión, un parpadeo, algo que su mente cansada le jugó, pero el impacto le sacudió el pecho. Retrocedió un paso. No puede ser. Sombra no se movió, solo lo miraba. Como siempre, como él. Esa noche, Luan no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, sudando a pesar del frío. Cuando por fin cerró los ojos, lo invadieron sueños extraños, imágenes rotas, borrosas, pero llenas de una fuerza inquietante. Soñó con la montaña, con una cabaña escondida entre árboles cubiertos de escarcha. Soñó con un caballo corriendo entre la niebla, con alguien, un hombre, cayendo al suelo, gritando sin voz. Soñó con un círculo de piedras encendidas, con figuras alrededor, y con su padre en medio, cubierto de nieve, alzando la mano hacia él. Luan, susurraba su voz apagada, lejana. «No tengas miedo», despertó de golpe, jadeando, con las sábanas empapadas. La luna entraba por la ventana, y por un segundo pensó que había alguien parado frente a su cama. Pero no había nadie, solo su propio reflejo en el vidrio. Se sentó, con las manos en el rostro. El corazón seguía latiendo como un tambor. Algo pasaba, algo real. No podía explicarlo ni entenderlo, pero sabía que ya no era solo un caballo herido. No eran solo historias. Había algo más. Y él estaba en medio de todo, como si lo hubieran elegido sin avisarle. El olor a sopa de zapallo llenaba la cocina, mezclado con el sonido suave de la leña crujiendo en la estufa. Cecilia revolvía en silencio, con el ceño levemente fruncido. No miraba la olla, estaba pensando en otra cosa. Luan entró con la cara roja del frío y las botas embarradas. Se quitó el abrigo y lo colgó como siempre,
sin decir palabra. Luego se sentó a la mesa, clavando la vista en sus manos. Cecilia lo observó un momento antes de hablar. «¿Dónde estuviste?» «Caminando», respondió sin alzar la vista. «¿Tan lejos caminas todos los días? ¿No te cansas?» Él se encogió de hombros. «Me gusta el frío». Ella sirvió 2 platos y se sentó frente a él. El silencio se volvió espeso, como si algo invisible llenara el aire entre los dos. «¿Encontraste algo allá?», preguntó de pronto con una voz suave, casi maternal. Luan levantó los ojos. «¿Cómo qué?» «No sé, algún animal, una cueva, un lugar donde te escondes». «No, nada», dijo rápido, demasiado rápido. Cecilia lo miró fijo. Había aprendido a leer a su hijo desde que era un bebé. Sabía cuando estaba triste, cuando se le escapaba una mentira, cuando algo lo hacía temblar por dentro. «Estás distinto, Luan. No duermes bien, hablas menos, y desde hace unos días te vas más temprano». Él tragó saliva. Bajó la vista al plato como si la sopa le diera respuestas. «Solo estoy pensando, eso es todo». «¿En qué?» Silencio, largo, incómodo. Cecilia estiró una mano y la puso sobre la de él. Su piel estaba áspera, helada. «Si supieras cuánto me recuerda esto a tu papá». Luan alzó la vista sorprendido. Él también empezó a irse al monte sin decir a dónde. También decía que pensaba mucho, y cuando hablaba lo hacía como si estuviera en otro mundo. «No soy papá», dijo Luan casi en un susurro. «No, pero eres su hijo. Y llevas cosas suyas que ni te imaginas». Cecilia apretó un poco más su mano. «Si algo te pasa allá arriba, quiero que me lo digas. No quiero perderte a ti también». Luan quiso hablar. Quiso decirle que sí, que había encontrado algo, que ese algo tenía ojos que le dolían en el alma, pero no pudo. «Estoy bien, mamá. De verdad». Ella lo miró con una mezcla de ternura y miedo. Sabía que mentía, pero también sabía que obligarlo a hablar sería peor. «Solo prométeme que si algún día necesitas ayuda, no vas a callarte». Luan asintió. No habló más, pero sus ojos gritaban cosas que su boca aún no podía decir. Esa noche, mientras limpiaba los platos, Cecilia miró por la ventana hacia la montaña. El cielo estaba limpio, salpicado de estrellas. Y por un segundo, le pareció ver una figura allá arriba, un niño y algo oscuro junto a él. Parpadeó. Ya no estaba, pero la inquietud no se fue. Sabía en el fondo que algo antiguo había despertado y que su hijo estaba metido hasta el alma. El sol apenas comenzaba a asomar detrás de las montañas cuando Luan volvió al refugio. La nieve estaba dura, crujía bajo sus botas y el aire tenía ese silencio especial de los días en que algo está por pasar. Sombra lo recibió con la misma quietud de siempre, parado al borde del claro, como si lo estuviera esperando. «Hoy traje más avena», dijo Luan, dejando la mochila junto al tronco donde solía sentarse. Mientras alimentaba al caballo, algo lo distrajo. Se agachó para ajustar una de las mantas y notó una hendidura en el suelo, justo detrás de donde Sombra solía recostarse. Una grieta angosta, tapada parcialmente por ramas y nieve, como si alguien hubiera querido esconderla. Se acercó, curioso. Quitó con cuidado las ramas y la nieve acumulada. A medida que despejaba, la grieta se hacía más profunda. Había piedras rotas, tierra removida y algo más. Un pedazo de tela atrapado entre 2 rocas, azul oscuro. Luan lo jaló con cuidado. Era parte de un abrigo, un retazo viejo, casi podrido por la humedad, pero reconocible. Su corazón se detuvo un segundo. Esa tela era igual a la que usaba su papá el día que desapareció. Se le aflojaron las piernas. «No puede ser», miró a Sombra. El caballo también observaba la grieta inmóvil, sin hacer un solo sonido, como si ya supiera. Luan retrocedió un paso, respirando con dificultad. El lugar, el claro, la forma de las piedras, todo coincidía. Fue entonces cuando lo recordó. Años atrás, Cecilia lo había llevado una vez hasta el borde del monte, buscando a Esteban.
Habían caminado durante horas, gritando su nombre, preguntando a los árboles. Él era muy pequeño, pero esa imagen se le había quedado grabada, su madre llorando junto a una grieta entre los pinos, un abrigo azul que no encontraron. Era esa misma grieta. «Papá», susurró Luan sin darse cuenta. Sombra bajó la cabeza, no como un gesto de cansancio, sino como si confirmara algo. Luan cayó de rodillas, con las manos en la nieve, los ojos clavados en el fondo oscuro de la hendidura. Un escalofrío le recorrió la espalda. No de frío, de verdad, porque en ese lugar algo se había roto hace años. Algo más que una roca o una rama. Algo que había quedado esperando. Miró otra vez a Sombra. La cicatriz en su frente, la manera en que lo seguía con los ojos, el silencio con el que lo acompañaba. «¿Fuiste tú?», dijo en voz baja, temblando. «¿Estuviste con él? ¿O eres él?». No hubo respuesta, solo el crujido de la nieve bajo el peso del pasado. Luan se levantó despacio, miró el cielo, luego el bosque, luego la grieta. Algo dentro de él acababa de cambiar para siempre. Ese lugar no era solo un refugio, era una herida abierta, y Sombra era mucho más que un animal perdido. Era la pieza que faltaba, la sombra que su padre dejó atrás. Y ahora por fin el frío empezaba a hablar. ¿Y si tu papá no desapareció, sino que se transformó en algo más? ¿Y si el animal que has estado cuidando todo este tiempo no es un simple caballo, sino el guardián de un secreto que nadie se atreve a decir en voz alta? El cielo tronó como si se partiera en dos. Luan corrió entre la nieve, apretando los dientes, con la bufanda volando detrás de él como una bandera de guerra. El viento lo empujaba hacia atrás, pero él no frenaba, no podía. Sombra estaba solo, y la tormenta venía con una furia que no era natural. Al llegar al claro, lo vio. Sombra estaba en medio de la ventisca, cubierto de hielo, su silueta apenas visible entre los copos. Pero no se movía. No temblaba, solo lo esperaba. Luan se le acercó a tropezones, le temblaban los dedos, el corazón a mil. «Estoy aquí», jadeó y alzó una mano. «Ya estoy aquí». Apoyó la frente contra la de Sombra. Y en ese instante todo cambió. Un calor extraño le recorrió el cuerpo. Los ojos se le cerraron solos, como si lo jalaran desde adentro. El mundo desapareció. No más nieve, no más viento, y en su lugar, fuego. Círculos de fuego sobre la nieve, rodeados de hombres encapuchados, voces antiguas, hablando en un idioma que no entendía, pero que le erizaba la piel, y en el centro del círculo, su padre. Esteban estaba de pie, con la cabeza baja, el abrigo azul cubierto de escarcha, el rostro sereno, como si supiera lo que venía. Frente a él, un caballo negro, igual a Sombra, o era Sombra, pero diferente, más grande, más imponente, como una figura sagrada. Un anciano alzó un cuenco de barro. «Este es el pacto», dijo una voz profunda. «El guardián no muere, el guardián se transforma». Luan quiso gritar, quiso moverse, pero no podía. Solo miraba, solo sentía, y entonces su padre lo volteó a ver, directo a los ojos. «Luan», susurró sin mover los labios, «cuídalo». Una luz blanca lo envolvió todo. La nieve volvió de golpe, el viento, el frío, la oscuridad. Luan cayó de espaldas, jadeando, con las manos hundidas en la nieve. Sombra lo miraba. No había miedo en su rostro. Solo ese brillo que ya no podía negar. Se quedó ahí en el suelo, temblando, no por el frío. «Papá», murmuró. «¿Eres tú?». Sombra parpadeó. Dio un paso hacia él. Su aliento era cálido, humano, familiar. Y Luan entendió. No todo, pero lo suficiente. No era solo una visión. Era un recuerdo. Uno que no era suyo. Uno que venía desde adentro del caballo. Desde su padre. Ahora lo sabía. El bosque guardaba más que silencio. Y Sombra era la llave de todo lo que se había perdido aquella noche. Y aún no había terminado. «¿Qué viste, Luan?». La voz de don Mauro rompió el silencio de la cocina como un trueno suave.
Luan, sentado frente a él, no respondía. Tenía la mirada fija en sus manos que no dejaban de temblar. Había ido a buscarlo apenas amaneció. No podía seguir cargando solo lo que había visto. Tenía que hablar con alguien que no pensara que estaba loco. Y don Mauro, él siempre había sabido más de lo que decía. El viejo se sirvió un mate y esperó. Sabía que forzarlo no serviría. Finalmente, Luan alzó la vista. Lo vi, a mi papá, en una especie de ritual. Había fuego, gente y sombra. Don Mauro no parpadeó, solo suspiró, como quien confirma una sospecha dolorosa. Te tocó verlo, entonces. ¿Ver qué? Lo que casi nadie quiere aceptar, que en esta montaña hay pactos que no mueren. Luan frunció el ceño. ¿Qué tipo de pacto? Don Mauro dejó el mate en la mesa, con los dedos apoyados firmes. Hace generaciones, cuando el pueblo casi fue borrado por una avalancha, los ancianos buscaron a alguien que se ofreciera. No era una ofrenda cualquiera, era un alma, una vida que se uniera a la montaña para protegerla desde adentro. ¿Como un guardián? Exacto, pero no en forma humana. El espíritu debía encarnarse en algo más fuerte, más duradero. Un animal. Uno que pudiera cruzar la nieve, conocer los caminos secretos y avisar cuando el equilibrio estuviera en peligro. Luan tragó saliva. Sintió un peso helado en el pecho. Y mi papá, tu padre se enteró de todo cuando tú eras muy pequeño. Nadie esperaba que se ofreciera, pero lo hizo, porque sabía que otro invierno como aquel venía y no había nadie más dispuesto a pagar ese precio. Entonces, Sombra, ¿es él? Don Mauro no respondió de inmediato. Solo lo miró con los ojos llenos de algo entre respeto y tristeza. Él no es solo tu padre, es lo que queda de él, lo que decidió quedarse cuando los demás solo corren. Luan se levantó de golpe. ¿Por qué nadie me dijo nada? Porque nadie debía saber. Porque si el vínculo se rompía, si alguien reconocía lo que había dentro del guardián, el pacto podía quebrarse. ¿Y eso qué significa? Que el equilibrio de la montaña cambiaría, para bien o para mal. Silencio. El fuego en la estufa chisporroteaba, como si también escuchara. Luan se pasó las manos por el rostro. Todo dentro de él era un torbellino. Yo ya lo vi, ya lo sé. Entonces, Luan, ahora es tu turno de decidir qué vas a hacer con eso. Don Mauro se acercó a una vieja caja de madera, la abrió con cuidado. De adentro sacó una piedra negra, lisa, con una marca en forma de I invertida. Esto es lo que usan para sellar el pacto. Tu padre la tocó y ahora puede que tú también debas hacerlo. Luan la tomó con manos temblorosas. Al tacto estaba tibia, viva, y por primera vez entendió que su historia ya no era solo de pérdida, era de legado y de algo que apenas estaba por empezar. Mamá, necesito que me escuches, sin interrumpirme. Cecilia se detuvo en seco, con el tazón a medio lavar y las manos aún dentro del agua tibia. Algo en la voz de Luan no era normal, no era berrinche ni capricho, era firmeza y miedo. ¿Qué pasó?, preguntó, volviéndose hacia él. Luan se sentó frente a la mesa, respiró hondo y soltó la verdad, como si le quemara la lengua. Creo que papá no desapareció. Creo que sigue aquí, en la montaña, en Sombra. Cecilia se quedó congelada. Por un momento no supo si reír, gritar o llorar. El caballo. ¿Qué estás diciendo, Luan? Vi cosas, mamá, y don Mauro me lo confirmó. Me habló del pacto, de lo que hizo papá, de cómo se ofreció. ¡Ya basta! Cecilia levantó la voz de golpe y el tazón resbaló de sus manos estrellándose en el piso. El silencio fue inmediato, solo el goteo del agua desde el lavadero. Cecilia se apoyó en la encimera, de espaldas a él, con los hombros temblando. No puedes venir a decirme que ese animal es tu padre. No después de todo este tiempo, no después de cómo he luchado por mantenernos enteros. Tú también lo has sentido, ¿verdad?, dijo Luan con la voz más suave. Has visto cosas que no quisiste mirar. Esa mirada,
ese brillo en los ojos. Cecilia se volvió lentamente. Su rostro tenía lágrimas que no había pedido. Una vez soñé con él. Estaba en la nieve. Me hablaba sin voz. Y junto a él había un caballo negro. Pensé que era mi culpa, que lo estaba inventando, que era mi forma de no dejarlo ir. No lo inventaste, lo mismo vi yo. Ambos se miraron, reconociendo en el otro un miedo compartido. Cuando volviste con esa manta mojada, llena de pelos negros, cuando empezaste a irte antes del alba, supe que algo pasaba, confesó Cecilia. Pero no quise saber, porque si era verdad, entonces él nunca se fue del todo. Y yo lo dejé ir. No lo dejaste, respondió Luan firme. Él eligió quedarse para protegernos, para cuidar todo esto. Cecilia se sentó derrotada y aliviada al mismo tiempo. ¿Y ahora qué hacemos? Luan abrió la palma. Tenía la piedra negra de don Mauro. Ahora tenemos que decidir si lo dejamos ir o si lo ayudamos a volver. Un trueno lejano sacudió las paredes. El invierno aún no había terminado. Pero algo entre madre e hijo se había roto esa noche. O tal vez se había unido. La verdad dolía, pero también liberaba. Y esa verdad tenía 4 patas y los ojos del hombre que más amaban. ¿Estás seguro de que estás listo para esto? La voz de don Mauro, ronca por el frío, retumbó entre los árboles como un eco viejo. Luan no respondió de inmediato. Estaba agachado, apretando con fuerza las estacas del refugio, sus manos rojas y entumidas. No, pero ya no puedo hacerme el que no sabe. El viento soplaba con más calma ese día, como si la montaña también estuviera esperando. Don Mauro descargó un saco con más mantas, cuerda gruesa, una lámpara de queroseno y un cuenco de madera tallado a mano. Esto es lo que usaban para cerrar el rito, si llega el momento, y si no llega, y si él no quiere irse. Don Mauro lo miró serio. No es cuestión de querer, es cuestión de soltar. Sombra se mantenía a unos pasos, observando en silencio. Había algo en su postura, como si supiera que el final estaba cerca, o el inicio. Luan se acercó, apoyó la mano en su cuello y se quedó así unos segundos. Sin palabras, solo el tacto, el calor, la despedida comenzando sin decirlo. Nunca creí que iba a tener que dejarte justo ahora que por fin te encontré. Sombra exhaló fuerte, como una respuesta contenida. Durante horas trabajaron juntos. Reforzaron el techo del refugio con tablas, aseguraron los bordes con nieve compactada, armaron una fogata improvisada que pudiera durar toda la noche. Don Mauro hizo marcas en el suelo, símbolos antiguos que Luan apenas entendía, pero que lo llenaban de una calma rara. ¿Y si me equivoco?, preguntó Luan, mientras arrojaba más leña al fuego. No hay forma de saberlo hasta que lo hagas, pero si algo aprendí es que el amor verdadero también sabe cuándo dejar ir. La luz del día empezaba a apagarse. Las nubes cargadas de nieve volvían a cubrir el cielo. Don Mauro se puso de pie, estirando la espalda con dificultad. Mañana, al amanecer, estaré aquí, pero esta parte te toca a ti. Él te eligió a ti. ¿Y si me quiebro? ¿Y si no puedo hacerlo? Don Mauro lo miró con ternura. Entonces será él quien te ayude. Cuando el viejo se fue, Luan se quedó solo con Sombra. La noche caía lenta, envolviendo todo en una paz dolorosa. Se sentó junto al caballo, apoyando su frente contra su cuerpo cálido. Papá, si todavía queda algo de ti ahí dentro, solo quiero decirte gracias, por quedarte, por cuidarnos. El caballo no se movió, solo respiraba con él, al mismo ritmo, como si también lo recordara. Esa noche, Luan no volvió a casa. Se quedó en el refugio, abrazado a las mantas, con la piedra negra cerca del corazón. Soñó con un sendero blanco y una figura que lo guiaba montaña arriba. Y aunque no veía el rostro, sabía quién era. La montaña ya había elegido el momento, y él ya no era el mismo niño que encontró un caballo herido en la nieve.
La nieve empezó a caer otra vez, suave, como si la montaña supiera que era la última vez que ese lugar guardaría un secreto así. Luan se acurrucó junto a Sombra, envuelto en una manta que aún olía a casa, a pan horneado y leña quemada. El fuego chispeaba bajito, apenas lo justo para dar calor sin espantar la quietud. Sombra respiraba lento, tranquilo, como si por fin pudiera descansar. No hablaron. No hacía falta. Cada gesto, cada mirada era un idioma propio. Luan pasó los dedos por el lomo del caballo, sintiendo la rugosidad del pelaje, la tibieza viva de ese cuerpo que había llegado a significar todo. En su pecho, algo se quebraba en silencio. Era amor y despedida al mismo tiempo. En algún momento, Sombra inclinó la cabeza y apoyó su hocico en la frente de Luan. Fue un toque leve, pero lleno de historia, como si dijera: estoy aquí y ya entendiste todo. Luan cerró los ojos y se quedó así, respirando junto a él, como cuando era niño y se acurrucaba en los brazos de su padre durante las noches más frías. Horas después, cuando el fuego ya era solo brasas, Luan sacó la piedra negra de su bolsillo. La sostuvo entre las manos, la giró, la miró bajo la tenue luz del amanecer que apenas se asomaba entre los árboles. «Mañana será distinto, ¿verdad?», murmuró sin esperar respuesta. Sombra lo miró. No hizo ruido, pero sus ojos, esos ojos ya no escondían nada. El cielo empezó a teñirse de un gris claro, como si el día también supiera que estaba por cerrarse un ciclo. Luan no había dormido, solo había estado ahí, presente, viviendo cada segundo como si fueran los últimos con él. Y lo eran. El tiempo, por fin, había empezado a moverse otra vez, pero ya no corría. Caminaba junto a ellos, sin prisa, como quien se despide. Justo antes de que el primer rayo de sol tocara el claro, Luan se levantó, con la manta aún sobre los hombros. Caminó hasta el borde de la grieta. Miró hacia abajo. Ya no tenía miedo. Se volvió y vio a Sombra acercarse despacio. No cojeaba, no temblaba, caminaba con dignidad, con destino. Esa era la última noche, la última vez que estarían juntos así. Pero no era el final. Era el momento de hacer lo que debía hacerse, y Luan, por primera vez, estaba listo. El sol apenas rompía el horizonte cuando don Mauro apareció entre los árboles, arrastrando una cuerda trenzada y una mirada que decía más que 1000 palabras. Luan ya estaba listo. Sombra también. No hacía falta hablar. Todo estaba dicho desde la noche anterior. Don Mauro miró al caballo, al muchacho, y luego a la piedra negra que Luan sostenía con ambas manos. «¿Listo?», preguntó. «Listo para dejarlo ir, aunque no quiera», respondió Luan, con la voz apenas firme. La nieve crujía bajo sus pasos mientras avanzaban lentamente hacia la grieta. No había viento, no había canto de aves, solo el sonido de 3 vidas caminando hacia un destino antiguo. El camino no fue largo, pero se sintió eterno. Sombra no necesitó guía. Caminaba por voluntad propia, como si supiera exactamente a dónde iba. Al llegar al borde, Luan se detuvo. La grieta seguía ahí, inmensa, oscura, misteriosa. Ese era el lugar donde todo había comenzado. Y ahora también sería donde algo terminaría. O tal vez nacería de nuevo. Don Mauro sacó un pequeño cuenco y lo llenó con agua derretida del arroyo. Murmuró palabras que Luan no entendió, pero que lo estremecieron igual. Después le hizo una señal. «Es tu turno». Luan se acercó a Sombra, temblando. No de frío, de todo lo que estaba sintiendo. «Papá, si puedes oírme, si todavía hay algo tuyo en él. Gracias por cuidarme, por quedarte, pero ahora entiendo, ya no tienes que protegerme más». Acarició el cuello del caballo una última vez y luego puso la piedra en el centro de la grieta. El cuenco con agua fue colocado encima. Todo se detuvo. Sombra dio un paso adelante y luego otro. Sin prisa, sin miedo, se paró justo al borde. Miró una vez más a Luan, a don Mauro, al bosque entero, y saltó, pero no cayó, no como un cuerpo pesado,
Sombra descendió con ligereza, como si el viento lo recibiera. Su silueta se desdibujó en la neblina. Y después ya no estuvo. Solo el cuenco y la piedra quedaron. Luan cayó de rodillas, llorando en silencio. Don Mauro se acercó y le apoyó una mano en el hombro. «Lo hiciste bien, muchacho. Lo dejaste libre». «¿Y ahora?», preguntó Luan, sin levantar la cabeza. «Ahora la montaña sabrá que cumpliste tu parte, y lo que venga después dependerá de ella». El eco del salto de Sombra se perdió entre la bruma, como un suspiro que la montaña guardó para siempre. Luan se quedó quieto. El aire era denso, como si el mundo contuviera la respiración. Ya no había pasos, ya no había mirada. Solo la grieta cerrada por la nieve y el silencio enorme de lo que se va sin prometer volver. Don Mauro se apartó en silencio, dejando que el muchacho tuviera su momento. Luan cerró los ojos. No lloraba. Esta vez no, porque el dolor que sentía era distinto. Más profundo, sí, pero también más limpio. Era la clase de tristeza que libera. Puso la mano sobre la piedra negra, aún tibia. Se quedó así unos segundos. «Adiós, Sombra», susurró. «Adiós, papá». El viento le revolvió el cabello, suave, como una caricia que no venía del bosque, sino de él. Al levantarse, Luan ya no era el mismo niño que había bajado por la montaña días atrás. Sus ojos, antes llenos de preguntas, ahora cargaban respuestas que no necesitaban ser explicadas. La ausencia de Sombra dolía, pero no pesaba. No como antes, porque ya no era vacío, era memoria viva. El camino de regreso fue silencioso. Don Mauro, a su lado, no preguntó nada. Solo lo miró de reojo, notando cómo el paso de Luan era distinto, más firme, más sereno, más suyo. Al llegar a la entrada del pueblo, Luan se detuvo, miró hacia atrás una última vez. El bosque seguía ahí, callado, sabio, inmenso, pero ahora lo miraba con otros ojos. Y por primera vez, Luan no sintió miedo, sintió pertenencia. Esa noche, sentado frente al fuego de su casa, junto a su madre, no dijo nada sobre lo que vio. Cecilia tampoco preguntó. Solo le sirvió una taza caliente, le acarició el cabello y le sonrió con los ojos. Y en ese gesto también había un adiós, no al padre, sino al niño que había sido. Porque Luan ya había cruzado al otro lado de sí mismo. Primero fue el sonido, gotas pequeñas, insistentes, cayendo del techo de las casas, resbalando por los aleros, despertando al pueblo con una música olvidada. La nieve empezaba a ceder, y nadie entendía por qué tan temprano. En el retiro, la primavera no solía aparecer hasta bien entrado abril, pero esa mañana los pájaros regresaron. El viento ya no cortaba la cara, y las primeras flores silvestres se asomaban entre los montículos de hielo como si alguien les hubiera dado permiso. «Es muy pronto», dijo la señora Carmen desde su ventana. «No es pronto», contestó don Mauro desde su banco. «Es justo». Cecilia se asomó al patio. El hielo que cubría la huerta se había derretido casi por completo. Tocó la tierra con los dedos. Estaba húmeda, tibia, viva. Volteó hacia la casa. Luan dormía aún, o eso creía, pero la verdad era otra. Él ya estaba en la colina donde solía encontrarse con Sombra, solo que ahora no buscaba nada, solo miraba. El paisaje era distinto, no porque cambiara el bosque, sino porque él ya no lo veía igual. El monte, antes tan frío y lejano, ahora le hablaba con gestos sutiles. El canto de un ave que no cantaba desde el invierno anterior, el paso firme de un zorro joven, el vapor saliendo de la tierra como suspiro. A lo lejos vio a varios vecinos parados afuera, mirando el cielo despejado. Alguien dijo: «Este año el invierno se rindió». Otro respondió, o alguien lo calmó, y Luan, en silencio, supo que sí. El equilibrio había sido restaurado, no por magia, sino por memoria, por sacrificio y por amor. De regreso al pueblo, un niño más pequeño que él le sonrió al pasar. Antes, Luan habría bajado la cabeza. Ahora devolvió la sonrisa, sin miedo,
sin vergüenza, como quien carga una historia en el pecho y ya aprendió a llevarla. Esa tarde, mientras ayudaba a su madre a preparar el pan, Cecilia le preguntó sin mirarlo: ¿Te sientes más liviano? No, respondió Luan, amasando con fuerza. Me siento más lleno. La masa creció al calor del horno, y con ella algo nuevo también comenzaba a nacer en el retiro. Un ciclo distinto, una temporada de esperanza. Y aunque nadie lo dijera, todos lo sentían. Algo profundo había cambiado, y esta vez para quedarse. El primer balón rodó por la plaza como si despertara algo dormido en el aire, y Luan corrió tras él. Los otros niños lo miraron un segundo, sorprendidos, no por el pase, sino por verlo ahí, por fin, con ellos. No más esquinas, no más soledad. Ese día, Luan volvió a jugar. ¡Gol!, gritó uno. «Ese fue de Luan», gritó otro con los brazos alzados. El corazón le palpitaba como cuando corría por el bosque, pero ahora era distinto. No huía, compartía, y se dio cuenta de algo. Reír también era una forma de sanar. Desde la banca Cecilia los observaba. No tejía, no rezaba en silencio, solo miraba a su hijo reír como hacía años no lo veía reír. Llevaba un canasto con pan recién hecho y lo repartía entre los niños, bromeando, dejando que su voz, tan tiempo guardada, volviera a sonar suave, cálida. «¿Quieren más?», preguntó. «Sí, doña Ceci, está buenísimo», respondieron con migajas en la cara. Esa noche, mientras lavaban los platos juntos, Luan se detuvo y dijo: «Mamá, ¿estás feliz?». Cecilia no respondió de inmediato. Lo miró, con una sonrisa que no era perfecta pero sí honesta. «Estoy aprendiendo a estarlo». Y Luan entendió que no hacía falta tener todo resuelto para volver a empezar. Días después, lo invitaron a una fogata. Nunca antes había ido, pero esa vez dijo sí. Cantaron, se contaron historias. Y cuando uno preguntó si alguien sabía una leyenda antigua, Luan guardó silencio. Pero en su corazón una historia ya se tejía con fuerza. Una que tal vez algún día contaría, cuando fuera el momento, cuando el invierno otra vez tocara la puerta. Por ahora bastaba con eso, con pisar el mundo sin miedo, con mirar a los ojos sin bajar la cabeza, con dar nuevos pasos, y saber que ya no los daba solo. Volvió al claro sin saber por qué. Solo siguió sus pasos como quien obedece a un recuerdo que aún no se apaga. El cielo estaba limpio, el sol se colaba entre los árboles y el viento olía a tierra mojada y ramas nuevas. La primavera había llegado de verdad y él solo quería ver el lugar una vez más. El refugio ya no estaba. Solo quedaban algunas ramas dispersas, huellas casi borradas por el tiempo. Luan caminó despacio, tocando la corteza de los árboles como si buscara algo que ya no era visible. Se detuvo en la grieta, se agachó, y ahí, entre piedras y pasto fresco, la vio. Una herradura, negra, oxidada, real. La tomó con las manos sucias, sintiendo el peso metálico. La forma curva era pequeña, pero suficiente para sacudirle el pecho. La apretó contra su corazón. Cerró los ojos. «Gracias», susurró. No sabía si hablaba con su padre, con Sombra o con la montaña misma. Tal vez con los tres. ¿Fue real? ¿Fueron visiones? ¿Sueños? ¿Invención de un niño roto por la ausencia? No importaba, porque su pecho ya no dolía como antes. Ahora lo llenaba algo más fuerte. Certeza, no de lo que pasó, sino de lo que sintió. Volvió al pueblo con la herradura en la mochila. Esa noche la colocó en la repisa de su cuarto, junto a una foto vieja de su padre sonriendo con los ojos achinados. La miró largo rato, luego apagó la lámpara, y por primera vez en mucho tiempo durmió en paz. La historia no terminó ahí, pero sí cerró un círculo. El niño que buscaba respuestas había encontrado algo más valioso, una conexión que ni la muerte, ni el tiempo, ni el invierno pudo romper. Ahora sabía. Algunos regresos no se dan con palabras, se dan con miradas, con pasos,
con el corazón que aprende a volver a latir. Y mientras la herradura brillaba bajo la luna, Luan soñaba con caminos nuevos. A veces, el amor no se despide con palabras. Se queda en forma de silencio, de mirada, de una herradura olvidada en medio del bosque. Esta historia no trata solo de un niño y un caballo. Habla de algo mucho más profundo, del vínculo que nos une a los que amamos, incluso cuando ya no están. De cómo el dolor, si se enfrenta con el corazón abierto, puede transformarse en fortaleza. Y de cómo a veces perder no es el final, sino el inicio de algo nuevo dentro de nosotros. Luan no solo encontró a su padre, se encontró a sí mismo, y al hacerlo, encontró la forma de volver a vivir. Todos tenemos una grieta, una herida que pensamos que no va a sanar, pero ahí, justo ahí donde más duele, es donde puede nacer algo hermoso, algo que cambia todo. Y tú, que llegaste hasta aquí, tal vez también tengas tu propia montaña, tu propia sombra. Quizá esta historia te ayudó a recordarla o a empezar a soltarla. Si sentiste algo al escuchar esta historia, si te hizo pensar en alguien, en un momento, en un silencio que aún pesa, déjanos un comentario. Cuéntanos qué te tocó el corazón, porque este espacio también es tuyo. Dale like si esta historia resonó contigo y compártela con alguien que necesite recordar que no estás solo, que aún hay caminos por recorrer y que hay despedidas que en realidad son una forma de volver. Aquí no solo contamos historias, aquí las vivimos juntos, porque cada historia que compartimos es un puente hacia algo más grande. Una comunidad de personas que sienten, que recuerdan, que sanan. Y tú ya formas parte de ella. Suscríbete al canal si quieres seguir viajando por relatos tan emocionantes como este. No es solo un clic, es una promesa, la de seguir encontrando historias que te hablen al alma, que te abracen cuando más lo necesitas y que te recuerden que todavía hay magia en las cosas simples, en las despedidas y en los silencios que nos transforman. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir con nosotros. Y recuerda, a veces las sombras no son oscuridad, son huellas que nos guían de vuelta a casa.